Muy buenas tardes, queridos estudiantes viajantes del mundo de la antropología cultural contemporánea. Los saluda Yacer Sandoval, ya teniendo aproximadamente 15 participantes de esta clase, todos han autorizado, aún siendo menores de edad. Pero el video de esta clase no tendrá ningún objetivo perturbador, sino netamente educativo y quedará en un ámbito privado, resumido al grupo que tenemos solo y exclusivamente para estudios. Bueno, estudiantes, voy a empezar hoy, digamos, con un llamado de atención positivo para las personas que han estado como pendientes de entregar las actividades a tiempo. Digamos, bueno, también quiero excusarme un poco porque la semana pasada, siendo las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, eh, concluí la sesión sin haberle dado respuesta a 2 o 3 estudiantes que me habían enviado efectivamente oportunamente las preguntas frente al documento anterior. A esas personas les respondí directamente al correo. Me excuso por no haberlo puesto, digamos, como a modo público, ya que la clase estuvo pues bien interesante. Ahora, digamos, en términos que esas 3 preguntas que usualmente me están enviando ustedes, dar la respuesta a las 3 hay veces como que toma bastante tiempo, me va a tomar el atrevimiento de seleccionar una de las 3 preguntas que ustedes me envíen. Bien puede ser esa pregunta, la sugerida por ustedes, digamos que ustedes digan, profe, yo quiero que me responda mejor la pregunta 2 o que esté bajo mi disposición. Bueno, pero digamos como con el ánimo de poder profundizar más en las clases. Inclusive tenía pensado eh, invertir tiempo de la clase de hoy en continuar respondiendo esas preguntas que tal vez no le respondía. Muchos de ustedes, digamos, me enviaron las preguntas después de la clase y digamos que no les respondí porque pues tenía como que mucha información saturada y sencillamente les dije recibido, buen trabajo y tal. Ahora, si entre esas personas están aquí, puedo decir así, digamos, con nombre propio, Juan Manuel, Carol Chile, Carol Dayana, Reiner, Carolina Cruz, Franklin David, Lizeth Natalia, Lady Carolina Jovinson, María Shiltri, Samuel Orjuela, Laura Sofía, Jennifer, Alexandra Rodríguez, Alison Gabriela, Harold Smith y María Fernanda. Digamos, muchos de ustedes no les di la respuesta ni públicamente ni en retroalimentación. De los que nombré que están acá, ¿consideran de pronto necesario que respondamos a las preguntas? ¿Quieren que pongamos el debate? A mí me parece pues interesante este tema de la juventud, ¿sí? Pero si de pronto están conformes con que dejemos esas preguntas ahí como bajo tierra, pues No, pues también estaría bien. yo quisiera que me respondiera mi pregunta. Sí, 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 Carol Babativa, ¿te acuerdas cuál es? Y me la formulas, es para no tener que irme hasta el correo, buscar, sí, porque me tomaría como tiempo. Me imagino que pues tú la formulaste, debes tener de pronto Sí, señor. como frescura. La pregunta Dale, era, Carol. ¿cuál es el verdadero concepto de juventud? Bueno, el verdadero concepto de juventud. Bueno, tendríamos que entrar primero como borrar algunas cuestiones absolutas como qué sería lo verdadero, ¿no? Pero para no entrar tampoco como en unas discusiones filosóficas muy metafísicas y pues perdidas, me atrevería a decir que el verdadero concepto de juventud tendríamos que reducirlo al ámbito biológico, es decir, a un estado de, de transición hacia la maduración biológica del ser humano y la maduración psicológica. Por otro lado, podríamos decir que una definición o un concepto de verdadera juventud sería una, una categoría social eh, orientada a describir las personas, bueno, dentro de un determinado rango de edad, pero que se caracterizan por un pensamiento crítico, por una vitalidad en la fuerza, bueno, digamos en la fuerza laboral o en su fuerza vital, y que se caracteriza también como
por ser los responsables de hacerle frente a las adversidades del mundo presente. Retomando, digamos, eso a partir de digamos, el papel que han jugado los hombres los hombres, perdón, los jóvenes, y por qué no decir los jóvenes hombres, en las guerras, los jóvenes hombres en el mercado laboral, ¿sí? Para nadie es un secreto que las personas más apetecidas son las que están entre los 18 y 25 años de edad, son los que más se englosan o más se solicitan en el mercado laboral repetitivo. Y ya. Y que también son los jóvenes, también los podemos definir como esas personas que se están pensando un permanente cambio de las estructuras sociales. ¿Mm? Ahora, pues, siempre habrá más definiciones, ¿no? Porque pues se trata de que no haya nada como sentado y definido como ha sido el concepto de Dios, ¿no? ¿Satisfecha, Carol? ¿O te gustaría que entráramos como en más discusiones, que me sería también bonito e interesante? No, sí, ya que bien. Ok, bueno, me alegra. Volvió a entrar Harold y Alejandro. ¿Alguno de ustedes también tiene más preguntas? ¿Quiere que se las responda aquí? Que Jennifer, me acuerdo que Jennifer hizo buenas preguntas. Me acuerdo de María Valencia, también hizo buenas preguntas. Ana Duque, Ana Duque. Ah, entonces como que sí entregaste, Ana. Ay, voy a mirar a Ana Duque. Por favor, profe, que se haga con la entrega de los trabajos, porque a algunos no les llegan los trabajos. Vas a ver. Eh, ¿Cómo me repite la pregunta? Porfa. No, profe, si les llegaron o no. Eso mismo lo voy a buscar. Espérame que vamos a buscar aquí. Duque. Duque, estoy aquí mirando en la pantalla. Bueno, mientras tanto, ¿alguien más le gustaría que se le diera respuesta a las preguntas? Ay, sí. No, Ana Duque. La última entrega de trabajos que tengo tuya es del 27 de mayo. Efectivamente, Anita, de este semestre aún no tengo Pues. correos tuyos. Pero bueno, con paciencia, tranquila, no te voy a rajar porque comprendo que hay dificultades, ¿ok? Bueno, ya que venga, profe, le hago la pregunta por acá y busco el documento. Y se lo envío de una vez. Bueno, listo. Ya. ¿Qué hubiera pasado si en el mercado no se hubiera inventado la juventud o algo similar? ¿En qué aspecto hubiera cambiado la humanidad actualmente? Ya, esa. No, pues lo que pasa es que el mercado, pues obviamente el mercado no es un ente autónomo y manejado por sí mismo, sino pues que está manejado por los seres humanos, ¿no? El mercado es muy vivo, es muy vivo. Entonces, si no hubiera encontrado en la juventud un nicho es decir, un ambiente, un ecosistema para potenciarse a sí mismo, creo que hubiera encontrado fácilmente otro nicho, ¿sí? Otro lugar al cual venderle sus productos. ¿Sí? Lo que sucede es que la juventud, digamos, eh, hacia mediados de los años 50, es que se vuelven, o sea, digamos por la independencia económica que van adquiriendo, se va, se va, se va a convertir como así digo, repito, en un nicho potencial de consumo, eh, porque o sea, estaban ingresando al mercado comercial, al mercado laboral. Es decir, Juan David Borges dice que la plataforma está colapsada y que compañeros no pueden entrar. Es decir, digamos que no hubieran sido los jóvenes, sino que dadas las condiciones de la posguerra, hubieran sido las mujeres, ¿sí? Las que estuvieran independizándose económicamente, ¿cierto?
y porque no bastaba solo con hacer parte del mercado laboral, sino con crear una independencia económica. Si ese hubiera sido el caso de las mujeres hacia los años 30, 40, 50, 60, considero que eh, el mercado hubiera tendido a la redefinición de lo femenino. Es decir, podría ser, así en un término muy hipotético, como te lo planteé tu pregunta, que las personas no buscaríamos mantener la juventud, ¿cierto? Como extenderla y utilizar cremas, sino que de pronto el mercado estaría orientado hacia la feminización y la adopción de roles o, sí, o condiciones femeninas para el mercado. Es decir, maquillaje no solo para mujeres, sino maquillaje unisex, eh, lacas, bueno, muchos elementos que son parte del mercado femenil, me imagino que se podrían extender, ¿cierto? O sea, lo que hoy día conseguimos para jóvenes, digamos que hubiera sido conseguido para mujeres o para viejos, o bueno, dependiendo del nicho al cual lo hubiera asestado. ¿Mm? Pero ya hay de eso para hombres, profe. Pues yo veo Sí, hombres que se maquillan normal, o sea. sí, pero ¿qué tan masivo es, Jennifer? Pues no mucho porque a veces, Mm. es que es muy criticado, porque como eso supuestamente solamente tiene que ser para las mujeres, entonces lo critican. Por eso no es como que se ha vuelto tan, así que muchos hombres lo hagan. Sí, claro. Claro, sí, no es masivo, no es masivo. Y yo creo que estamos, sin embargo, aún lejos de que se vuelva masivo, porque pues hay muchas cuestiones, muchas definiciones, muchas identidades que están por definirse. ¿Sí? Ahora, volvemos al asunto de la juventud, es porque, digamos, eh, la juventud se ha definido también como el mejor momento de las vidas, ¿no? O sea, cuando alguien dice que todo momento pasado fue mejor, es cuando ese alguien es un viejo que recuerda su juventud. Esa misma añoranza, todas esas características que tiene lo juvenil, digamos, la firmeza de los cuerpos, eh, la experimentación del mundo, sí, como todas esas sensaciones son las que hacen que la juventud sea también un objeto de mercado muy preciado. Por ejemplo, eh, si hiciéramos una comparación, bueno, no sé hasta qué punto sea comparable entre concepto juventud y concepto mujer, ¿cierto? Sin diferenciar la juventud por sexos. Obviamente, no quiero pasar, o sea, no quiero que se me tome a mal, pero digamos históricamente podría decirse que ha sido mejor ser joven que ser mujer. Es decir, ser joven se sufre menos que ser mujer. El concepto de mujer está edificado frente a su circunscripción a los ámbitos privados, frente a su silencio, frente a su recato, frente a la timidez, frente a digamos, no a la cobardía, pero sí al buscarse sentirse protegida frente a ¿cómo se llama esto? A la vulnerabilidad. Digamos que esos son elementos sobre los cuales se ha construido el concepto de mujer, ¿cierto? Históricamente, que obviamente pues son reevaluables y sería lo mejor reevaluarlos. Ahora, frente al concepto de joven, sí, que es intrepidez, velocidad, riesgo, placer, satisfacciones, en cierta medida irresponsabilidad frente a la vida, tener la posibilidad de comerse el mundo, ¿sí? Pues obviamente va a ser mucho más fácil vender la juventud que vender la feminidad, digamos en los términos en los que hablé, ¿no? ¿Sí? Pues nadie querría como comprar algo para someterse a la voluntad de un esposo machista, descuidado, ¿sí? Pero la gente sí desearía comprar algo que lo haga sentir más bien como estas ganas de salir a correr, ¿no? Por ejemplo, siempre me ha parecido curioso que las personas en su adultez, digamos, utilizaron tenis en su juventud, en la adultez utilizaron zapatos, digamos, hablo de la generación de la que viene mi papá, utilizaron zapatos y ya en la edad de la pensión, por llamarlo así, les da otra vez por comprar tenis, ¿sí? Cuando le dice, bueno, ¿qué habrá detrás del gusto o la posible necesidad de comprar tenis? Bueno, tal vez sea
el querer retornar a... Les presento a mi perrita. El querer retornar como a esa juventud, ¿no creen? O qué opinan? ¿Qué opinan? No, ¿qué saben? ¿Qué dicen, amigos y amigas? Vamos, los micrófonos están abiertos, tíos. Pues yo creo que, digamos, más que todo, pues, vámonos por el ejemplo de los zapatos, ¿no? Sí. Por comodidad, pues los tenis son una vaina re cómoda. O pues eso es lo que le venden a uno. Eso es lo que le venden a uno de estilo de zapato cómodo, pero sí para que son muy cómodos. El caso de eso es que pues también me imagino que es por como no dejarse ir. O sea, hay muchos adultos que no les molesta ser mayores, pero hay otros que sienten que como que sí, como que se arrepienten. Entonces quieren volver a lo que ya no están. Y pues buscan estos modelos actuales. O muchos se quedan en los estilos de su propia época. Por eso es que uno dice que a veces, por eso dicen que los viejitos se visten como viejitos, porque se visten como antes, como ellos se veían en su juventud, ¿no? Sí, pero me haces pensar, y les propongo este pensamiento, de que inclusive la vejez ha cambiado. O sea, los viejitos que vemos ahora en 2020, sí, y asumiendo como viejitos, digamos, personas de cerca de los 70 años o personas de menos de 70 años, pero pues que se ven envejecidos, desgastados sus cuerpos, son muy diferentes a los viejitos que, bueno, mentiras, ustedes tienen muy corto rango de edad. No sé si de pronto los puedan comparar con los que verían hace 5 años o 10 años, mientras que yo los podría comparar con los viejos de hace 20 años, 30 años que llevo viendo viejitos. Ha cambiado bastante, digamos, desde mi punto de vista. Los actuales o los futuros viejos buscan estar, sin embargo, un poco más actualizados, más frescos, ahí sí como diría el meme, se le ve fresco mi pana, sí, buscan como estar un poco más frescos, más aferrados un poco a esa juventud prolongada, porque los actuales viejos, es decir, los que, pongámoslo en términos legales, desde los 65 años o desde los 60 años que se considera una persona de tercera edad, los actuales habitantes de la tercera edad son los que nacieron y se vivieron toda esa juventud hippie y post-hippie, que es el hito de la juventud en el siglo XX. Y por eso, digamos, aunque muchos, digamos, abandonaron su juventud para entrar al mercado laboral, el mundo adulto y tal, ahora que pueden distanciarse un poco del mundo laboral, parece que quieren volver a esa juventud, haciendo una mezcla entre esa juventud hippie, ya vencida, ya caducada, con la juventud actual. Lo digo solo por pura observación. No, corazón, no estoy compartiendo pantalla en este momento. Lo digo por la mera observación inclusive de mi papá. Sí, mi papá es un ejemplo muy curioso. Algún día me gustaría que lo conocieran. Sí, muy vital. Y personas como él, sí, que buscan ser como muy vitales o hacerle efectivamente el quite a la vejez. Bueno, hablemos inclusive de Amparo Grisales, ¿no? El fenómeno de Amparo Grisales es también muy diciente. Es una persona que se resiste a asumir su edad, por ponerlo así, y no es que lo esté haciendo mal. Entonces, a comparación de hace unos años en los cuales los viejos, llamémoslo así, o la tercera edad, para no sonar grosero, sí estaban muy firmes en mantener y separar y demostrar la separación que hay entre un adulto mayor e inclusive un joven, tanto en la parte estética del atuendo como en sus costumbres, sus comportamientos y sus saberes, ¿no? Sí. Por la terquedad, ¿sí? Por ejemplo, una persona de 80 años estará mucho más reacia, 80, 90 años estará mucho más reacia a sumergirse en estas nuevas tecnologías de la comunicación como la que estamos presenciando, en tanto que los nuevos, tercera edad, es decir, las personas que estarán cumpliendo 60 años, 65, sí están mucho más adaptadas, son mucho más adaptables a estas nuevas tecnologías, ¿sí? Ejerciendo como una división radical en la terquedad de que el viejo de antes
se decía, lo que yo aprendí ya lo sé y punto, y no necesito nada nuevo, ¿sí? Con la adaptabilidad de los actuales. Digamos que los medios las tecnologías de la información y la comunicación pueden también mediar ahí un papel interesante en la reconstrucción o en la reidentificación de lo que significa ser adulto, ser viejo, ¿no? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Sí, estoy. Alguien está aquí en el chat, vamos a leer los chats. Yo no veo al profe, pues nadie dijo que no tiene cámara activada ni nada. Yo tengo la cámara activada. Juan Manuel, ¿alguien me está viendo? Ana María se fue. Jesús Molina por 2, sí me están viendo. Ok. Bueno, ¿más preguntas, amigos? ¿O contradicciones o situaciones, digamos, para hablar? ¿Ninguna? Ok, entonces voy a pasar. Sofi, ¿qué estás preguntando? Perdón, veo que estás hablando en el chat de una pregunta, pero no sé cuál es. Es que la plataforma está como molestando porque tampoco me cargan los participantes. Ah, ok. Sí, sí, si de pronto son usuarios de Claro, lo más posible es que tengamos un problema de saturación. Sí, ¿quién va a hablar? No, profe, pues mi internet es Tigo, pero lo que digo es que no, o sea, no veo su cámara ni tampoco me cargan los demás que están en la llamada. Apagué mi cámara y la volví a encender. Profe, es que Tim está jodiendo porque a mí tampoco ahorita me quería dejar entrar, quedaba ahí cargando y... Sí, sí, sí. Sí, ya lo vi, pero se volvió a ir Por la dos, pantalla. por eso llegué tarde, profe, porque no me quería dejar entrar. Es como la plataforma. No, y mi internet también está presentando, mejor dicho, estamos con problemas de conectividad, llamémosle así. Bueno, muchachos. Bueno, ahora que veo que hay como una participación más masiva, al menos hablando de sus problemas de conectividad, repito la pregunta. ¿Hay más preguntas para continuar, digamos, aquí con la charla o la aclaración o la reflexión frente a la construcción de joven, del concepto de joven? ¿O ya pasamos, digamos, al menú del día de hoy en concreto? Profe, Sí, 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 te escucho. esto quisiera para saber si uno deja de ser joven y por qué. Ahí podríamos hablar de asuntos netamente psicológicos. Sí, claro, hermano. Efectivamente se deja de ser joven, aún cuando la autopercepción, digamos, sea fuerte, ¿no? O sea, yo hay veces olvido la edad que tengo y me considero joven, ¿sí? Y procuro hacer cosas de joven, ¿sí? Pero bueno, no está en discusión mi autopercepción, sino el concepto de autopercepción. Sin embargo, considero que se deja de ser joven cuando uno empieza a marcar diferencias radicales entre el propio modo de estar o de ser frente a los modos de estar o de ser del presente, ¿sí? Del presente que se esté llevando. Por ejemplo, cuando una persona de mi generación nos dejamos de sentir jóvenes, podríamos decir que cuando se masificó el Internet como una música pop, cuando vemos morir el rock, entonces que las personas de mi generación que los tiempos los tiempos de más activos de uno mismo son diferentes y por ende tiende a pensar que fueron mejores que los tiempos presentes, ¿sí? O sea, en los cuales se vaya a ser presente, llamémoslo para ustedes en tiempo futuro, esas condiciones, esas actitudes son las que efectivamente pueden determinar que se está acabando la juventud, porque la juventud es una apertura, ¿cierto? A lo nuevo, no una apertura a lo estancado, sino a lo nuevo.
cuando ya usted deja de abrirse a lo nuevo, pierde vigencia y se vuelve efectivamente un adulto, ¿sí? Muchos de mi generación, digamos que hay veces bueno, cuando se podía salir a bailar, yo manifiesto que con los de mi generación era muy molesto porque son personas que siempre tienen esa crítica debajo de la manga, así, que es que el reggaetón no es música, es que eso es grosería, que es que el perreo, que bla, 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 y hacen del acto de ir a una discoteca algo totalmente insoportable para mí, porque pues no van a querer bailar algo que, ¿sí me entiende? Entonces ahí es cuando empiezan también las discusiones entre quién es más joven que quién, ¿no? ¿Sí? Si yo por aceptar y querer bailar ritmos modernos, poniéndolo así como en términos muy genéricos, me hizo más sentir más joven, o shit, se fue el internet. O definitivamente es una ilusión, ya que todos compartimos la misma edad. ¿Mm? ¿Tú qué opinas? ¿En qué momento crees que puedas dejar de ser joven, Felipe? Profe, pues así como usted dijo que cuando lo nuevo como que lo atropella a uno, por decirlo así. ¿Mm? Como Sí, sí. por ejemplo, usted pone, digamos, a una persona ya de edad 80 a manejar, por ejemplo, un celular, pues como que lo atropella eso, por decirlo así. Sí, 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 y de hecho ni siquiera ser tan extremos. Y pónganle cuidado, Felipe y todos. ¿Me están escuchando? Si me están escuchando, digan su nombre. Felipe. David, Más Ok. Sara. Tan bonitos, gracias. Me encanta que sean todos obedientes, me hace sentir que tengo el poder. Mentiras. Era un control de Todos asistencia. sumisos. Es que Todos sumisos ahí. el internet del computador me está molestando. Bueno, pónganle cuidado que hay algo, hace un momento estaba leyendo sobre cibercultura, y digamos algo que marca este siglo XXI, ya 20 años del siglo XXI, ya es que estamos bien penetrados en este siglo XXI. Bueno, pero estamos penetrando bien en ese siglo XXI. No estamos penetrados, todos. Y es la velocidad que va presentando en menor tiempo cosas nuevas. A ver, hace muchos años, digamos antes de la explosión de la comunicación virtual y digital, eh, un teléfono, digamos, podía cambiarse cada 2 años y de pronto cambiaba únicamente el modelo, más sus funciones no variaban mucho. Ahora estamos, digamos, en unos cambios de moda de cada 6 meses. Miremos inclusive lo que pasa con la comunicación. Al inicio los memes, podríamos decir que un meme podía durar, estoy hablando del año 2011, cuando los rage memes no pasaban de moda. Entonces 2011, 2012, inclusive hasta el 2014, las personas nos comunicamos con los mismos memes. ¿Sí? Ahora, la velocidad de la información con la que estamos trabajando, con la que estamos conviviendo, nos presenta cada vez más rechazo a esas aparentes cosas nuevas. Por ejemplo, al día de hoy, ¿quién va a hablar del meme del calvo ese que decía, ¿acaso yo te pedí X o Y situación? ¿Sí? Inclusive el mismo meme de Chimps ya pasa de moda, y el estar pegado a situaciones que inclusive estaban hace 5 meses, 6 meses, 2 meses, se vuelve obsoleto y da un margen de vejez, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Estaba hablando con mi hijo que tiene 13 años, casi 12 años, y cómo no que me dio por responderle con un meme viejito, y vieran cómo quiso hacerme sentir que estaba fuera de lugar y que estaba viejo. Es decir, me estaba casi que agregando mucha más edad que la que hay. O es más, es como si las nuevas categorías de vejez ya no se midieran por años, sino por meses, ¿sí? Se necesitan suficientes meses para ser una persona totalmente diferente, ¿sí? Una persona con unos abismos de edad grandísimos. Inclusive,
eh, el uso del Facebook, ¿sí? El uso de Facebook se va volviendo obsoleto y es reemplazado por, no sé, me atrevo a elaborar esta hipótesis, a ser reemplazado por TikTok, ¿no? Sí, al día que, tan así que los jóvenes que actualmente, jóvenes de sus edades, que actualmente manejan TikTok, perdón, que tal vez no manejan TikTok y que siguen manejando o Instagram o inclusive, digamos, el Flogger, sí, que a 10 años no más tiene, eh, ya son personas retrógradas y ancianas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta velocidad de la información modifica lo que estamos pensando como vetusto, anciano y vencido? ¿Aló? No, profe, Cuéntame, Jesús. yo creo que uno es viejo cuando quiere ser viejo, porque uno mientras tenga la edad puede hacer cosas de jóvenes, ¿sí me entiende? Por decir, el caso que usted dice de que el que sigue utilizando Facebook o, por ejemplo, el que no utiliza TikTok es viejo de alguna u otra manera, pues no me parece porque hay mucha gente que no le gusta la plataforma, o sea, ya es como una cosa de gustos, me parece a mí. Por ejemplo, no soy de los que utilizo TikTok porque no me gusta y pues prefiero Facebook, Instagram, Twitter, pero uno es viejo cuando uno quiere ser viejo, cuando uno dice, no, yo ya quiero madurar y quiero dejar de hacer estas cosas porque me parecen de inmadurez. La inmadurez. Volvemos a este asunto. Recuerdan que hace 8 días hablamos de la madurez, estudiantes y amigos. Jovinson Jesús, me pones a pensar que hay una respuesta que está, perdón, más bien, hay una pregunta que está sin hacerse y es que, digamos, estamos hablando de un documento que planteó las diferentes etapas de la constitución y concepción de la juventud durante el siglo XX. Es un documento escrito en la primera década del siglo XXI. Nosotros, habitantes de inclusive ya del final del año 2020, porque ya estamos en bajada, ¿qué opinan? ¿Cuáles serían los elementos que redefinirían o las actividades que redefinirían a los jóvenes de esta generación? ¿Y cómo la podríamos llamar? Digamos que pasamos por generación A, B, K, generación swing, generación beatnik, generación hippie, generación rock and roll, generación punk, generación de los 90, no me acuerdo el nombre, la generación del internet. ¿Y qué generación será la que estamos haciendo ahora y cuáles serían esas características? Ya que, digamos, lo que dice Jovinson, pues me parece interesante porque no es entonces el consumo insaciable de nuevas y actuales plataformas de visualización de sí mismo, sino que hay otro tipo de Pero, cuestiones. Sí, sí, ¿quién es? qué pena, ¿Carol? Carol. Pues yo Hola, digo Carol. que lo de las plataformas es diferente. Por ejemplo, una plataforma que tú dijiste ahorita, viejita, esa, ¿cómo es que se llama? Ay, ¿Flogger? eso, Flutter. Le hicieran como unas nuevas actualizaciones o algo, ¿cómo le digo? Algo como similar a TikTok o a esas aplicaciones que ahorita utilizan, todo el mundo empezaría a utilizarlas. Ya sería como Sí. lo que todo el mundo utiliza, entonces si a los demás les gusta, pues lo van a empezar a utilizar. Ya no sería como la edad, ¿no? Sí, sí, dices algo interesante, una palabra. Exacto, sí. Porque, por ejemplo, Sí, algo, profe, es como, Esperen, respetemos la palabra. Termina de hablar Babativa y luego Borges, creo, y si no es Borges, de Jesús. puede ser Termina, porque es que Carol. la aplicación esa que tú dices que se me olvidó el nombre, si le hicieran esas actualizaciones que tiene, por ejemplo, Facebook o WhatsApp o Instagram o todas esas aplicaciones, pues al ver que todo el mundo las está utilizando, otra vez empiezan a utilizarlas y hacerlas viral. Y ahí es cuando empiezan a decir, esa aplicación yo la utilizo, pero no tenía tantas cosas que tiene ahorita, ¿ves? Y no sería como la edad, sino que sería cosa de moda o algo así. Pero esperen porque yo no puedo eh,
digamos, no puedo dar como por sentado que efectivamente la juventud, como la identidad de género, se trivialicen o se relativicen al punto que digamos, hay unos problemas, bueno, mentira, hay unas personas, por ejemplo, en el Reino Unido conocí en un programa de televisión, un man que se cree bebé, pero es un huevón de 55 años, creo, y él disfruta con un chupo, durmiendo en una cuna, pues obviamente a su tamaño, con pañales, y tiene una persona que efectivamente se encarga de esos cuidados. ¿Mm? Listo. Hay una cuestión que es decir, listo, yo me identifico con determinado género o me desidentifico con todos los géneros. Pero traer ese mismo tipo de argumentos a trivializar la juventud, como que no, pues es que uno es joven hasta cuando se sienta joven y, y pues eso tiene unas variables como las siguientes. La juventud se va reconstruyendo, o sea, es decir, los componentes de la juventud se van reconstruyendo constantemente y hay unas cuestiones que sí se mantienen dentro de la juventud, como son capacidad de reacción, es decir, me voy a elementos netamente biológicos, ¿sí? Que independientemente que una persona sea floja o no, pues en su ser joven está la reacción, la masa muscular, las fibras neuronales están a tope, ¿sí? Y son cosas que no pasan después de determinados años, ¿sí? La fortaleza de los huesos inclusive, ¿sí? Eh, Vaya, dígale a su abuelo de 70 años que se suba a una patineta y que corra el riesgo de caerse, es muy diferente a usted montes en una patineta, dese si quiere el mismo golpe y va a ver cómo cambian las cuestiones y cómo va a haber algo que aún no hemos definido que nos dice que no se es joven. ¿Sí? Su abuelo y usted montando patineta, ¿sí? Y de casualmente son buenos, ¿sí? Su abuelo resulta que es bueno, pero va a pasar algo, va a haber unas diferencias, aun cuando su abuelo esté actualizado, esté adaptado, inclusive sea viral, ¿cierto? Hay algo que va a frenar esa juventud. ¿Qué es? Su físico, la edad. Claro, porque, digamos, si uno monta patineta, también tiene que tener el físico pues, para realizar los Listo, trucos y lo que quiera. y entonces ese abuelo dice, no, es que yo me siento joven. No, porque aunque quisiera, el cuerpo no se lo daría. Digamos, y además si se llega a caer, los huesos de alguien mayor no sanarían de igual forma. Sí. Tan, efectivamente. Ahora, dígale a ese anciano, digamos a su abuelo hipotético, en este caso lo vamos a llamar así, si alguien tiene sus abuelos muertos, discúlpeme, no es mi interés recordarles malos momentos. Digamos que, bueno, dentro de la composición de la juventud actual está bueno, si me equivoco, por favor me disculpan y me corrigen, está la migración por géneros, ¿sí? Es decir, digamos, una persona que esté por llegar a 23 años, me atrevo yo a afirmar, porque he sido profesor de personas que actualmente pueden tener 23 años, que dentro de su juventud han migrado por varias identidades de género y por varias orientaciones de género, ¿sí? O sea, lo pongo de plano. Conozco gente que en determinado año eran gay y luego eran bisexuales y luego están totalmente, pues, habituados a una relación heterosexual, heteronormativa y tal. Pero bueno, digamos que tuvieron la oportunidad de construir y de experimentar de diferentes tendencias para reafirmar su identidad. Me parece perfecto que o que sigan fluyendo o que se estabilicen. Es una condición, digamos, mucho más abierta en las juventudes contemporáneas. Vaya, propóngale a su abuelo imaginario que fluya entre los géneros. ¿Sí? Aun cuando su abuelo monte patineta, maneje Facebook, sea un TikToker inclusive, y esté actualizado. Es más, que hasta tome cursos en NextU y
y en Open English, ¿sí? De ¿Cómo? acuerdo, de acuerdo a géneros, los abuelos no harían caso porque están apegados también a sus valores de su adolescencia, de la antigüedad. De su juventud, ¿sí? Eso es lo que voy. El concepto de juventud es un concepto móvil, es un concepto que se necesariamente tiene que reestructurarse cada cierto tiempo. No considero que sea cada 10 años, como si fuera un reloj mecánico, pero sí hay condiciones culturales, económicas necesariamente también, que van redefiniendo esa juventud. Por lo cual, digamos, utilizo ese argumento para refutar un poco otra vez lo que decía Johnson, que se es viejo que se sigue siendo joven solo por voluntad de querer serlo o parecerlo, porque necesariamente con la experiencia de la vida, con el cúmulo de los años, pues habrá cosas que se van quedando efectivamente en la identidad de alguien. Es más, sería muy peligroso llegar uno a los 60, 65, 70 años de pronto con crisis de identidad, ¿no? Sin saber quién se es, ¿sí? Recordemos que en la lectura nos decía la autora, olvidé el nombre el autor Carles Feixa, digamos que uno de los referentes de la juventud, algo que define, Carol Babati va a partir de esa respuesta, algo que define la juventud es la búsqueda y la experimentación de identidades, ¿no? La búsqueda de identidades. Y tal vez la adultez llega cuando ya se definió esa identidad, cuando ya usted dice, listo, ya sé quién soy, quién seré y qué estoy siendo. ¿Mm? Imagínense lo peligroso que, no sé, cuántos de ustedes de pronto tengan su mamá de 65 años como la mía, y ver a su mamá, digamos, un día entonces como, no, es que no sé, hoy quiero ser pintora, y mañana, no, ya no, quiero ser más bien como médico, no, quiero ser anarquista, no, ya no quiero ser como comunista, no. Sí, es decir, No podría. pues debe ser muy, muy difícil, ¿no? O sea, llegar a esa edad y no concretarse su propio ser. Y creo que esas palabras que les digo, me las digo también a mí, ¿sí? Que hay veces creo que tengo definido quién soy, pero pues como que más bien tengo definido qué es lo que no soy, más no, menos quién se es. Y eso es uno de tal vez de los valores que choca contra la juventud, ¿no? La definición de la identidad. Quiero preguntarle a Carolina Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de este asunto del fin de la juventud cuando se adquiere la sedimentación de la madurez? Carolina Cruz. O bueno, no está Carolina Cruz pendiente. ¿Alguno de ustedes, sin necesidad de que yo lo llame al orden? Ay, ok. ¿Quiénes más están por acá? Laura Quintero, ¿estás? ¿No van a hablar? ¡Ey! ¡Aló, aló! ¿Aló? Ah, no, sí me escuchan. Hello. ¿Por qué no intervienen, no? Ustedes que son los que... De hecho, esta clase está bacana porque son ustedes jóvenes contra yo, a toda luz, no joven, o no joven como ustedes. Profe, Sí, te escucho. Te escucho. pues, o ¿Quién sea, es? ¿Jesús? No. ¿Quién es? ¿Andrés Rico? No, no, Jesús, yo. Sí, sí, Jesús, señor. te escucho. Sí, pues como usted dice, todo está en constante cambio, ¿no? Y pues ahorita decía que cómo se podría llamar esta generación, y yo pienso que esta generación es como muy difícil que tenga un nombre, porque por lo mismo de los cambios, no hay como algo que diga, es que hizo el boom y ya ese es el nombre de esa generación. Entonces ahí es como complicado ponerle nombre a esta generación. Sí. Bueno, Además, el nombre de la generación no se daría después, cuando ya ha pasado todo lo que tenga que pasar, los cambios, ¿no? sí, Andrés, tienes razón. De hecho, ha sido nombrado como los millennials.
aunque los millennials es un aspecto muy grande, ¿no? Porque ves como que los millennials somos personas de los 80s, pero resulta que son personas del 2000, y pues entre esas también entran ustedes, ¿no? Bueno, qué raro. Profe, pero pues aparte de eso, yo creo que ahorita no creo que sea tampoco fácil poner un nombre a la generación, porque ahorita ya todo el mundo, bueno, o sea, pues la comunidad de ahorita está en el de las no clasificaciones. Sí. Entonces, es como que ya, es como que mira, tú eres un helicóptero de guerra modelo 400. Sí, sí, sí. Y Sí, tú eres, escuchaba la y explicación. yo no me considero sino una papa, entonces que te digan, no, somos la generación de los pandemias, por así decirlo. Entonces la Sí, gente sí, dice, sí. no, porque yo no quiero ser pandemias, yo quiero ser la generación de Boss Bunny, o pendejadas así. Entonces ahorita la clasificación individual no creo que sea muy optable. Sí, no, efectivamente no hay. Pero qué curioso que tampoco hay como referente, digamos, musical. No sé, si de pronto sería la generación, si fuera por referencia musical, podría ser de pronto la generación trap, así como la generación punk, la generación rock and roll. Podría ser que sea la generación Profe, trap. yo creo que ya, si fuera por una generación musical, yo creo que ya sería por grupos, porque ahorita son muchos géneros de música los que están sonando. Por decir, están los trappers, están los que escuchan reggaetón, están los que escuchan guaracha, están los que, sí, o sea, son Sí, muchas, los son muchas guarachers. clases. Ah, Los En guaraches, definitiva, esta generación va a ser difícil de nombrar. o no, si le ponen, pero va a tener algo. O sea, lo que pasa es que como estamos inmersos, sí, tenemos eso tan cerca, tendremos que tomar tal vez un poco distancia para luego nombrar esta generación, ¿sí o no? Eh, pero bueno, pero Pues Andrés Rico porque tiene razón, eso no lo podemos hacer nosotros. ¿Quién habla? yo iba a decir que pues de todas formas no necesariamente una generación tiene que ser nombrada por un género musical o por digamos ese ámbito musical. Pueden ser otras cosas, no sé. ¿Como cuáles? ¿Qué elementos utilizarías tú para identificar esa generación? Digamos la del 2010 al 2020 o al Eh, 2019. Pues es que me parece que algo como particular y es que, pues de lo que estaban hablando ahorita, como de las tendencias, que es todo como sí, una moda, pero muy efímera, sí, muy tendencia. Por ejemplo, con la tecnología, que se pone de moda un celular y a los 2 meses ya sale otro. O también con la ropa, que de hecho eso se llama fast fashion, que pues Ajá. como que los grandes almacenes de ropa, por así decirlo, sacan ropa que realmente es como que está diseñada para que uno la use una cierta cantidad de tiempo, digamos 1 o 2 meses, ¿sí? Y ya después hay que vaciar el armario, hay que cambiar, hay que comprar nueva ropa, ¿sí? Es también como un poco la cultura del consumo, diría yo. Pues eso. Sí, ahora que dice la palabra tendencia, creo que esa podría ser la generación T o la generación H de hashtag, ¿no? Sí, sí, de pronto podría Podría ser. ser como algo. Pues, Porque sí, digamos que sí me hace pensar que sí, esta ha sido una generación demasiado motivada por diferentes tendencias, inclusive al punto que se evalúan las tendencias en las redes sociales, en Twitter básicamente o en Instagram, ¿no? Entonces, la tendencia de Matarife es la tendencia yo no me baño los jueves porque y la gente acude a, a participar en ello. Bueno, estudiantes, póngale cuidado. Tengo, bueno, ¿alguien más quiere participar, digamos, de esta discusión interesante sobre la nominación posible de esta generación? Como que pues, no. profe, yo para concluir, yo digo que la generación, o sea, que esta generación en unos años se va a nombrar cuando nosotros, los jóvenes que estamos ahorita, ya seamos un poco adultos, yo digo que se va a nombrar es o sea, por ejemplo, si yo le digo a un hijo mío o a un nieto mío, yo le voy a decir, no, en mi generación estaban los trappers o los que se vestían de tal forma y cada Ajá. uno era grupo.
Entonces yo le puedo decir, no, es que yo era del grupo que escuchaba guaracha y ese grupo era un grupo aparte a los que escuchaban trap y se vestían de tal forma o así. Listo, pónganle cuidado, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir la pantalla. Dime. Sí, claro. Siempre hablen, siempre tendré tiempo. Carol, Yo ¿eres también tú? diría que, sí, sí, señor. Yo también diría que, por ejemplo, tú dices, ¿verdad? Que había cambiado desde el 2010 al 2020 y yo diría también como la forma de vestir. Porque hace unos años, por Ah, ejemplo, venían los pantalones, no sé, con bolsillos o de colores muy claros y ahorita ya salen como los colores más vivos o pantalones o ropa diferente. ¿Sí me entendieron? sí, pero ponle cuidado que respecto a esto de la moda, digamos, reduciendo la generación a que fuera un asunto de moda de la ropa, estamos jodidos en esa generación porque no se ha inventado nada. Yo podría decir que el último invento de la moda fue el jean descaderado, y no sé si ustedes lo recuerden, tal vez sus mamás sí, el jean Es verdad, o descaderado, el por, bota porque campana. digamos, el botacampana ya existió, ¿sí? Los pantalones de colores vivos que estaba mencionando hace un rato ya existieron hace un momento. Los pantalones que están ahorita, no sé si están imponiendo de moda, de tiro alto, ya pasaron, digamos, en los años 70, 80 del siglo XX. Pues sí, Profe, pero Los Eh, hay entuados. gente que ya tienen como más. los peinados de los hipsters, digamos, que sea como un poco cabello corto hacia atrás, una moñita corta o bigotes enchinados, digamos que eso se remonta a modas de los años 30. Podemos decir que en esta generación poca inventiva, poca creatividad se ha visto en cuanto a la invención o la innovación de efectivamente una moda. Es más, ¿saben cuál es el último invento Profe, de la moda? La ropa antifluido para profe, pandemias. entonces, Sí, sí. porque modas de, lo siento, modas de, pues, digamos, de los 80 o cosas así, ropa en esos tiempos, porque ahora es tendencia, ¿sí me entienden? Porque, o sea, si son ropa, es ropa vieja que no se debería, como que ahora, porque Exacto. tanta gente la utiliza. Como que va también en ese caso, porque si se supone que somos muy efímeros y cambiamos mucho, pues, vamos a buscar modas del pasado en vez de inventar cosas nuevas. la Estas moda son va y preguntas viene, ¿no? que no me dejan dormir. Y sí, efectivamente, Son preguntas que no lo dejan viene. dormir a uno, profe. Sí, ahí sí, like the fucking meme. No tengo una respuesta para eso porque también, de hecho, yo desde que llegué a los años 90, es más, cuando llegué al año 2000, yo estaba esperando ver qué cambios en la moda iba a traer, y yo sorpresa me encuentro cuando en 2005 estoy portando un pantalón botacampana y yo digo, vergas, pero es que esto ya pasó. Luego los pantalones de rayas o de cuadros y yo, vergas, esto ya pasó, ya sucedió. Eh, no sé por qué retornar esas modas viejas. Yo digo que sencillamente es el fin de la historia y la creatividad. Estudiantes, ¿están pendientes de la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, señor. Sí, profe. Ok, póngale cuidado. Este tema está muy apasionante, ¿sí? Y hay muchísimas cuestiones. Les voy a mostrar, por ejemplo, me encontré este libro si les voy a enseñar acá, espero tengan acceso a la pantalla. Ya. Néstor García Canclini. Es un man que leí, bueno, me pusieron a leer en la universidad, creo que finalmente no lo leí, pero es entre sociólogo y antropólogo que se dedica a hacer análisis de la cultura, de la cultura de fin del siglo pasado y comienzos de este siglo. Es decir, que podríamos decir que con la velocidad de los tiempos actuales está desactualizado el libro. Pero me he encontrado unos elementos muy buenos, inclusive estaba leyendo algunos capítulos como para entender y mirar antropológicamente eso que somos. Uno es la expansión del consumo y el voluntarismo cultural, a propósito bueno, primero, ¿qué son culturas híbridas? Son digamos, es como la fusión entre la alta cultura y la cultura popular, o podríamos decir, entre la cultura desarrollada en las urbes
mezclada con la cultura rural, indígena, afro, subalterna, ¿cierto? Que va a generar a comienzos de este siglo XXI unos nuevos matices identitarios que no se presentaban ni se asomaban siquiera, digamos, en las construcciones de identidad del siglo XX. Este señor entonces hace un hincapié efectivamente en el papel del mercado, ¿sí? En la construcción, digamos, de la identidad latinoamericana, pone de manifiesto un elemento que yo les he dicho, que es que en Latinoamérica no llegó un proceso, no se hizo completo el proceso de modernización como lo hicieron los países europeos, pero de un momento a otro tuvimos que saltar a ser modernos, en términos así como de ejemplo. Es como si Latinoamérica fuera una persona con 12 años de edad y de un momento a otro, al cumplir los 13, está con un hijo buscando trabajo, con deudas, buscando dónde vivir, es decir, como si fuera una persona que se independizó a los 12 años sin haber hecho procesos de haber terminado su educación y tal. Entonces, ese es un elemento, un aspecto que se llama la modernización, el modernismo y modernización en América Latina. Bueno, tiene unos capítulos que me sugirieron invitarlos a leer, que son Expansión del consumo y voluntarismo cultural. No sé de qué se trate, no alcanzo a leerlo. Otros que hablan sobre el papel de las comunicaciones, la construcción del espectador, digamos en términos que como hacemos parte en ese momento de un entorno de educación, un entorno inclusive vital, netamente virtual. Todos nosotros ahora somos espectadores, ¿no? O sea, de hecho, espero que ustedes en ese momento estén siendo espectadores de esta clase, así como yo soy espectador de sus reacciones, de sus manifestaciones, de sus participaciones en clase. Como somos una sociedad de espectadores que nos educó la televisión, entonces este señor trae cómo se construye ese fenómeno del espectador. También no, sino tampoco lo he leído. Y otro episodio que encontré que se llama Del espacio público a la teleparticipación, que me imagino, página que 264, que me imagino que es un episodio, un capítulo del libro que tal vez nos pueda dar referencias de qué es lo que está sucediendo en estos términos en estos tiempos de pandemia. Como les digo, desconozco el capítulo, pero me parece un título sugerente. ¿De dónde sale todo esto? Sale de mi necesidad de trabajar en antropología de grado décimo. Esperemos que la pantalla... Listo. Surge mi necesidad de trabajar estos recursos digitales. Les quiero dejar un trabajo para 2 semanas, es decir, que dentro de 8 días yo no los molestaría para nada, ni siquiera les daría una clase, y les voy a proponer, ojo, estoy hablando de proponer una consulta, bien puede ser en bibliotecas virtuales o en revistas virtuales, ¿sí? Vamos a mirar, no, ¿saben qué? Perdón, utilicemos bibliotecas, perdón, que sean bibliotecas virtuales, como la Biblioteca Digital de Bogotá, Claxo o Google Académico. Vamos a ir con biblioteca para el ejemplo, para que busquen cultura juvenil. Y el ejercicio sería el siguiente. Tienen 2 semanas y se los voy a poner suavecito. ¿Están ahí, amigos? Sí, señor. Sí, profe. Oh, Sí, profe. vale, gracias. Lo cual sería, entonces, bueno, entramos acá. Les sugiero pues que se registren, ¿sí? Aquí dice registrar, ingresar. Yo ya lo hice, es gratuito, es fácil, es sencillo. Lo único que necesitan es tener una clave que no vayan a olvidar, porque perder la clave es muy, muy agotador. Van a buscar culturas juveniles, o cultura juvenil más bien. Juvenil, cultura juvenil. Y mirar qué nos va a arrojar. ¿Sí?
porque quiero que empecemos a trabajar esas herramientas que nos entrega la virtualidad, ¿no? O sea, darle un uso más potente. Obviamente vamos a encontrar 4.016 registros. Muchos de ellos no tienen que ver, pero entre todo esto ya encontramos, por ejemplo, delincuencia y desviación juvenil. Cosas de televisión y cultura, grupo de cuerdas. Oigan, esto sí tiene una mano de huevonadas. Bueno, el asunto es hacer un registro suficiente para que encontremos un documento que creamos que nos puede servir. Por ejemplo, medios de comunicación y cultura, ¿sí? Oigan. Vean por ejemplo, estudio de la cultura y de las entidades sociales, ¿sí? Profe, Sí, te escucho. o sea que por así decirlo, esta es la tarea, ¿no? De hacer como nuestra propia investigación y de ahí, pues, después de las 2 semanas, pues vamos a hablar sobre este tema, ¿no? De nuevo. Y vamos Sí. a compartir. Como exponer, Sí, ¿sí? sí, Que lo puedan exponer. Pero entonces, estamos aquí mirando. Entonces usted le va a ir a este contenido, ¿sí? sí. Ir a ese contenido. Ahí le va a pedir entonces, efectivamente, o que se registre o que inicie su sesión. Yo ya la tengo iniciada. Nos va a abrir un libro electrónico. Vamos a ver. Espera un momentico que mi perrito quiere salir de la habitación. Hola, Mili, pero ¿por qué no avisas? Y aquí en este asunto podemos ver entonces aquí que dice leer para lectura en línea. Estos libros, digamos que usted los puede descargar. Ya les enseño cómo. Uy, entonces fíjate, aquí ir a página. ¿Ves dónde está el paginero? ¿Será acá? Ok. Es diferente, pero pues bueno, sí, tendrían que buscar. Solo estoy mirando esto, estoy con ustedes enterándome de eso, culturas y identidades, culturas híbridas, patrimonio cultural, bla, 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 bla. Bueno, en fin, era para mostrarles el ejercicio, ¿sí? O miremos de pronto en la página de Claxo o en la página esta. Básicamente la actividad quiero dejarlo en manos de ustedes para que encuentren un libro del cual seleccionen un capítulo o dos capítulos, ¿sí? Estos 2 capítulos Hola. los van a leer. Sí, te escucho. O sea, pero ese libro que uno quiera, o sea, Sí, quiero dejarlo con un libro que ustedes quieran, pero que tenga que ver efectivamente o con el tema. con culturas juveniles, ¿sí? Yo les sugeriría, digamos, este libro, el que les hablé de Néstor García Canclini, de Culturas Híbridas, también para que lo trabajáramos. Estoy trabajando también otro que se llama Ciberculturas, Metáforas, Prácticas Sociales y Colectivos en Red, ¿sí? Y el día de hoy estaba leyendo un capitulito que se llama Tecnología y malestar urbano entre jóvenes, la celebración de lo inútil y la emergencia del trabajo liberado. ¿Sí? Les digo lo siguiente. Les propongo que vayan y se sumerjan dentro de los recursos digitales ya mismo, o les propongo, primero más bien, que leamos este documento que les estoy sugiriendo de ciberculturas y dentro de 15 días trabajar y ya para tener más elementos de búsqueda, es decir, que de pronto también podamos hablar de cibercultura, ¿sí? O los mando a sumergirse autónomamente según sus voluntades. La segunda opción está bien. Repíteme, Borges, porfa. La segunda opción,
¿Alguien podría traducirme? No, profe, yo también le escucho súper feo. Creo que él dice que lo que sea está bien. Sí, bueno, listo, él deja Profe, lo que sea. me parece que es su idea. ¿Cuál? Dije 2 ideas. Bueno, la primera, del primero, su libro, o sea, el que usted nos está proponiendo y después nosotros investigamos Ok, por ok, nuestra listo, parte. listo. Listo, muchachos. Entonces, van a buscar culturas híbridas. Que Borges decía que la segunda opción. No. No era culturas híbridas, sino, no, era, bueno, no. Básicamente, ya se lo voy a decir así. La tarea es consultar en la biblioteca Claxo, ¿sí? En la biblioteca Claxo, buscar, aquí estoy haciendo la tarea con ustedes, buscar cultura juvenil, ¿sí? Me gusta más esta biblioteca que la del distrito. Buscar. Y aquí tenemos, miren. No. Pero, esperen. Jóvenes en el movimiento globalizado, ciencia y tecnología, juventud y espacio público, saberes compartidos, jóvenes y soberanía, juventud latinoamericana. Uy, aquí lo que tienen es muchísimo para encontrar. Sí, pero entonces vamos a mirar este que dice Nómadas, revista Nómadas. Que esa revista a propósito es colombiana. No me está funcionando la tarea como quiero. Entonces, ok, borrador. La tarea va a ser así de sencilla. Yo les voy a dejar esta revista en la página de internet para que la bajen. Es más, les voy a dejar el capítulo preciso llamado Tecnología y malestar urbano entre jóvenes, la celebración de lo inútil y la emergencia del trabajo. Solo vamos a leer este documento, ¿listo? Dentro de 15 días me van a entregar, bueno, para antes de 15 días, me van a entregar una reseña con los siguientes componentes. La reseña debe tener nombre del autor, o sea, además de marcar por ustedes, nombre del autor, título del documento, fecha y ya, ¿no? Y la fecha. Es decir, el autor es Rocío Gómez y Julián González, tecnología y malestar urbano, bla, 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 bla. Esta vaina es ¿de qué fecha es esto? 2008. Sí, 2008, listo. Después de marcarlo, me van a hacer un resumen de 8 líneas del documento. Es decir, en 8 rengloncitos nomás, ustedes van a contar de qué se trata todo el documento. No se vale copiarse de este resumen que ya viene, ¿no? Que dice, este ensayo sugiere que, si yo tengo el documento acá, este mismo resumen, no se trata de ese, tienen que leerlo. Es un documento sencillo. Después de ese resumen de 8 líneas, repite. Con las propias palabras de uno. Sí, claro, sí. O si no, pues les diría, pues mándenme la revista, ¿sí o no? Después de eso, van a hacer entonces un párrafo introductorio. ¿Qué va en ese párrafo? En ese párrafo van ustedes a contar de qué se trata
su reseña, ¿sí? No van a hacer resumen, porque, o sea, no, la reseña no es un resumen porque el resumen ya lo hicieron en el segundo párrafo, ¿sí? Es decir, van a reseñar. Reseñar es hablar de este documento. Después de leerlo, usted va a decir lo bueno, lo malo, lo que le gustó, lo que no le gustó, pero siempre ceñido al documento. No va a poner usted opiniones sueltas, sino que sus opiniones se espera que estén fundamentadas en el texto. Un ejemplo. Aquí yo había encontrado algo que mientras lo estaba leyendo. Bueno, por ejemplo, sí, entonces acá dice que decidí la apariencia de un avatar que... esperen. Bueno, es decir, yo puedo decir que no considero, no me parece que el autor tenga razón cuando dice que las ilusiones en un juego detrás de esta entrada de la nueva urbe significan determinada cosa porque bla, 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 ¿sí? Es decir, si van a hablar del texto, citen lo que están de acuerdo o lo que están en desacuerdo, ¿sí? Pero entonces, en el primer párrafo, entonces, perdón, el párrafo introductorio van a decir, bueno, mi reseña se va a tratar de estar de acuerdo con lo que plantea el autor, porque bla, 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 o estoy en desacuerdo, o planteo hacer una comparación, o planteo ponerme a llorar porque el texto me hizo sufrir, o planteo, sí, solo van a poner su planteamiento. Van a hacer luego 2 párrafos de contenido, mínimo 2, en los cuales ustedes van a reseñar esto. Por ejemplo, si ustedes les preguntan, ahorita que termine la clase, llega su mamá y le pregunta, mijo, ¿cómo estuvo la clase de antropología? ¿Qué diría usted? A ver, venga, preguntémosle directamente a quién le preguntamos. A cualquiera de ustedes. Sofía Montoya, ¿estás acá? Sí, Sofía. profe. Listo, Sofi. Sofi, tu mamá te pregunta, Sofi, ¿cómo estuvo la clase de antropología? ¿Tú qué le dices? Pues, pues yo le diría que pues estuvo muy interesante, o sea, estuvo muy profunda, ya que, o sea, siempre que queremos profundizar en un tema, pues tú siempre nos explicas muy bien todo y pues, o sea, no sé si le pasa a todos, pero Listo. a veces con una explicación uno ve de manera diferente algunas cosas. Listo. Luego entonces tu mamá te pregunta, bueno, ¿y qué temas han estado trabajando en este semestre? La juventud. Eso. Ok, sí, eso es lo que es. Muchas gracias por participar. Esto que ustedes están haciendo a responderme es reseñar, ¿sí? Están reseñando, es decir, están dando unas características de mi clase. Eso mismo es lo que van a hacer ustedes frente al documento. Reseñarlo, decir lo interesante, lo no interesante, lo que les pareció, lo que no, en fin. Sí, sí, sí. Por eso les puse este ejemplo. Pueden desarrollarlo entre 2 y 3 párrafos, ¿sí? Y van a hacer un último párrafo, donde van a exponer sus conclusiones y donde van a exponer también sus preguntas, sus dudas, ¿no? Se supone que este texto no va a culminar todo lo que se va a hablar de la cibercultura, sino pues se espera que los deje, o que nos deje, inclusive a mí también que estoy haciendo la lectura, que nos deje preguntas para trabajar. Por ejemplo, cuál es el papel de la satisfacción de las necesidades en la juventud, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el papel del placer en la construcción de la juventud? Son preguntas que hasta el momento yo estoy construyendo. Y ya, esa reseña yo creo que les debe tomar yo creo que entre 2 y 3 páginas. No creo que, ya si se quieren extender más de ahí, bueno, está bajo su voluntad. Todo esto. ¿Quién dijo, Jennifer? Sí, sí, es todo eso, pero mira que no es mucho.
Lo primero es marcar tu trabajo, ¿sí? Lo segundo es poner el título del texto que vas a referenciar, ¿sí? Después de eso, como ya lo leíste, pues es un resumen. Entonces, básicamente, el resumen tú dices, el documento se trató de dar, se enfocó en hacer una mirada a las nuevas tendencias laborales de los jóvenes en el Internet, en las cuales no interesa su pago. Listo, ¿sí? Que no te extiendas de 8 renglones. De ahí entonces, ya viene, como tú le dices, entonces tú dices, bueno, yo quiero hablar más de este texto, ¿sí? De pronto tú dices, no, este hijo de texto no lo entendí. Ok, en el primer párrafo, entonces tú dices, en la reseña, en el presente documento, quiero reseñar que no es un documento para estudiantes de secundaria porque tiene suficientes términos que desconozco y lo cual voy a desarrollar. Entonces ya listo. Entonces ya al leer el párrafo uno dice, bacano, esta muchacha va a decir por qué este documento no le pareció, ¿sí? Entonces empiezas tú ya a desarrollar tus ideas. Entonces, por ejemplo, vamos, así como a manera de ejemplo. Al comienzo, el autor habla de un experimento de un señor Miller, el cual desconozco, y por esta razón empezamos mal con el documento. Si tal vez hubiera hecho una referencia a un estudio hecho en su familia, hubiera sido más fácil para mí entender, bla, 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 bla. ¿Sí me entiendes? Y explicas. Es decir, aun cuando a usted no le guste el documento que está leyendo, reseñe eso que no le gustó, ¿sí? Por ejemplo, si su mamá le dice, ¿y cómo estuvo la clase de antropología? No, mamá, hoy no me gustó la clase. ¿Por qué? No, primero, pues que el profesor empezó hablando solo, nos habló de unos documentos que no conocíamos, luego se interrumpió la sesión y bla, bla, bla. Usted da de que está reseñando la clase aun cuando no le gustó. Eso es lo que quiero que haga con el documento. Y ya luego sí, o sea, desarrollas tus ideas y tus argumentos en 2 o 3 párrafos, Jennifer. Y en un último, ya tú concluyes. Entonces, efectivamente, el documento me dejó ciertas dudas. Primero, ¿por qué tener que aprender sobre este tema de la juventud a mis tiernos 16 años si es algo que no me interesa? O de pronto te planteas una pregunta. El documento me dejó pensando cuál es mi papel dentro de esta construcción cibernética de la cultura. Otra pregunta que de pronto podrías hacer, ¿cómo es la construcción de las nuevas urbes en un plano digital? ¿Sí? Y ya, esas serían tus conclusiones, tus preguntas. ¿Qué tal te parece? Tienes 15 días para hacerlo o 15 días para entregarlo. Ok. Mucho mejor. Ya saben, igual amiguitos, que pueden comunicarse conmigo al correo o por Facebook en caso que tengan algunas dudas. Profe, ayúdeme con este párrafo, no lo entiendo. Hágale, papito, hágale que yo le colaboro, ¿sí? Y con eso, digamos, dentro de 8 días, es decir, la primera semana de agosto, yo paso. O sea, no nos veríamos acá, ¿sí? Esperaría pues que estén perfilando su documento. Si quieren de pronto mostrarme avances, bien pueden hacerlo, ¿sí? No hay problema, pues para eso estoy yo. ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Bueno, entonces, pues así quedamos. Los voy a dejar, creo que ya no hay más que ordeñarle a este asunto y dentro de 15 días nos veríamos para debatir y discutir acerca de este documento del cual lo estaba leyendo hace un momento, sino que tuve una reunión a la 1 y lo interrumpí, pero está bacano, tiene buenos elementos. No por más, muchísimas gracias a ustedes por la clase de ¿Profe, hoy. vas a subir la tarea a la página? Claro, sí, la subo a la página de internet JG Sandoval 5.wixsite, es decir, y también les mandaré el enlace al grupo de Facebook. No olviden, por favor, compartirlo con sus amigos. Por favor, comparte la Maisa. Bueno. A los demás, súbalo, sin embargo, al grupo de WhatsApp, pues como una alternativa. Ya ellos mirarán si tienen la posibilidad de responder o no. ¿Sí? En caso que ellos les digan, yo mando la tarea por WhatsApp, usted, amigo, receptor del trabajo de WhatsApp, podría enviarme ese documento vía correo diciéndome, por ejemplo, Jennifer me dice, profe, mira, que es que Maisa me mandó el trabajo, entonces ese es el trabajo de Maisa.
Muchas gracias por colaborar a sus amigos y colaborarme a mí con eso. Bueno, Vale, profe. los quiero mucho, muchachos. Muchísimas gracias. Hemos hecho Bueno, una profe, clase adiós. muy agradable. Dios los Gracias. bendiga. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Igual, profe, Chao, chao, profe. profe. Muchas gracias. Chao, pequeñines. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Que Dios lo bendiga. A usted también, siempre, todos los días. Chao, profe. Chao, Wiz. Nos vemos, profe. Hasta luego, amigos. Chao, Jarito, que estés bien. Este internet está muy cansón, carajo. Chao, Carol. Listo, creo que quedé solo. Bueno. ¿Será que si cuelgo se acaba esto? Tenemos problemas de transmisión. Ya. Deteniendo grabación.